Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Gracias por ese voto de preferencia para Diálogo con Ernesto López a través de Cadena Megavisión. 3 canales al servicio de ustedes, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana y luego de conocer el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador en el que condenó por primera vez en la historia a un expresidente por delitos de corrupción pública y a varios de sus exfuncionarios. Tengo la oportunidad de presentarles a ustedes a nuestro invitado de hoy, al fiscal general de la República, licenciado Douglas Meléndez, con quien vamos a hablar acerca de este y otros temas importantes del país. Fiscal, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por este espacio y poder conversar en este caso y otros temas importantes, judiciales, y poder dirigirnos a su audiencia. Así es. Y es que tras haberse conocido el fallo contra el expresidente Saca y varios de sus exfuncionarios, la Fiscalía General de la República le apuesta a seguir combatiendo este flagelo que ha golpeado fuertemente la estructura institucional y fiscal del país. La decisión del tribunal conlleva a que el expresidente Saca deberá purgar una condena de 10 años de prisión y devolver alrededor de 260 millones de dólares. Esto sumado a lo que también deberán regresar el resto de condenados. Aprovecharemos también la presencia del fiscal para hablar de otros casos que han estado gravitando en el quehacer, como es el caso de la ex agente Carla Ayala y los golpes que a la delincuencia desde luego han sido colocados en los últimos meses. Así es que serán temas muy importantes. Les invito a ustedes a que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y desde luego puedan comentar sobre lo que vamos a desarrollar esta mañana con nuestro invitado. A ver, nuevamente gracias por acompañarnos, señor fiscal. ¿Qué postura asume la Fiscalía hoy con este veredicto? Ayer decía usted que esta condena era un hecho histórico para el país. Sí, por supuesto que lo es. Creo que es innegable el hecho de procesar, de sentar en el banquillo de los acusados a un expresidente de la República, a funcionarios de alto nivel. No se ve todos los días, ¿verdad? No se ve todos los días, ni tampoco se ve en todos los países. Hemos nosotros en este proceso, en este caso, ensamblado una investigación compleja, ¿verdad? Una investigación que nos ha llevado aproximadamente 2 años poder depurarla, pero estamos contentos, satisfechos de lograr la condena de un expresidente de la República, donde lo sentamos en el banquillo de los acusados, lo mandamos a la cárcel, lo mandamos a Mariona. Se le investigó, se le sentó en un juzgado como un ciudadano común y corriente como nosotros, ¿verdad? En este sentido, hemos logrado una condena potente donde estamos demostrando que estamos rompiendo con la impunidad en El Salvador, que creo que es uno de los mensajes fuertes que nos deja este caso. Independientemente de la condena, el mensaje que estamos mandando es que nadie puede estar sobre la ley, que todos tenemos que someternos a la ley y que debemos responder por este tipo de actos de corrupción. A ver, un proceso abreviado trajo consigo esta condena y por supuesto también consigo críticas, pero también salvedades de este sonado caso de corrupción fiscal. De alguna manera, hoy que ya se tiene esta resolución, muchos se preguntan, bueno, ¿y realmente serán 10 años? Y no estoy de alguna manera también viéndolo de manera muy circunstancial, el hecho de que devolver, digamos, 10 años, 260 millones de dólares, muchos se preguntan, bueno, ¿y estará ese dinero? ¿Se va a rescatar ese dinero como tal? Claro. Bueno, si tú me permites quizás hablar un poco en cuanto al tema de los antecedentes de los casos de corrupción en El Salvador, o más que todo en cuanto a la corrupción en El Salvador, el combate a la corrupción. Fíjate,
Anteriormente y en el pasado, el problema en El Salvador ha sido que siempre se ha tratado de tapar la corrupción. Sí. Es por eso que en este caso del expresidente Saca y estos funcionarios le denominamos a este caso el destape a la corrupción. ¿Por qué? Porque estábamos rompiendo con ese sistema corrupto que ha existido por siempre y que siempre se trató de tapar. ¿Qué ocurrió? Ensamblar una investigación para delitos menores, de casos menores en las alcaldías, que es lo que siempre se ha hecho en el pasado en este país, que se han robado una máquina, unas resmas de papel, algunos implementos ahí menores. Eso es totalmente fácil, ¿verdad? Es lo que siempre se había hecho en El Salvador. Y además de eso, siempre se decía que en El Salvador existía corrupción, pero digamos medianamente, un tema mediático, manejándolo en una forma gris. Que en otros países había corrupción, ¿verdad? Que en los vecinos, sin querer señalar, pero que en Guatemala, en Honduras y en otros países había corrupción. Con Arnoldo Alemán, exactamente, que había corrupción. Pero que en El Salvador había corrupción, posiblemente, pero y qué extraño que no había a ese nivel casos exactamente. como tal, Y entonces tú veías allá en el caso Anda, por ejemplo, el expresidente de Anda, que fue un caso que yo llevé y resultó condenado hace años. El de Majano Araujo de Liz hace como 20 años o 25 años, 30 años, eran los casos que se venían mencionando per se o por siempre en nuestro país, como los casos referentes de la corrupción, ¿verdad? Eran los casos que se decían, menos el caso Perla, pero ese caso había pasado hace como 15 años, ya 20 años. Llegamos a la Fiscalía en el año 2016 y nos encontramos que no habían casos de verdadera corrupción, de la gran corrupción en este país. Que todo mundo y la población decía, pero si aquí hay corruptos, se roban los bienes públicos. Sintiendo en el ambiente que sí existía. ¿Sabes? Precisamente, ¿no? Pero había un conformismo de parte incluso de la misma población, decía, bueno, si de todas maneras todos roban cuando llegan al poder, todos roban, todos se componen y todos hacen, digamos, sus cosas, pero por lo menos que hagan algunas obras. Ya, pero ese es un sentir ya prácticamente una costumbre del ciudadano de ver que no se hacía nada. Pues llegamos a la institución y dijimos, vamos a entrarle al combate a la corrupción, vamos a combatir la corrupción, pero la verdadera corrupción, no vamos a andar detrás perdiendo el tiempo en aquellas pequeñas cosas de corrupción que a lo mejor hay que investigarlas, pero que no es lo que la gente quería. Pues nos enfrancamos en esto y no fue completamente fácil. ¿Por qué? Porque así como se ha venido trabajando, la institución no estaba acostumbrado a trabajar estos casos. ¿Qué hicimos? Bueno, dijimos, en otros países, como en Guatemala, en Honduras, ahora tienen organismos internacionales y en otros países las fiscalías tienen grandes presupuestos, tienen grandes recursos para investigar. ¿Qué tuvimos que hacer para entrarle al caso del expresidente Saca? Tuve que crear un grupo que le denominamos Grupo contra la Impunidad, ¿verdad? El GCI, que es el grupo que ha llevado este caso del expresidente Saca y otros casos también, otras investigaciones vinculadas al expresidente Funes y otros casos. Pero no fue fácil. ¿Por qué? Porque no teníamos los recursos suficientes, la capacidad del fortalecimiento. Entonces tú tienes una fiscalía, digamos, que no está dotada de suficientes recursos queriendo atacar la gran corrupción. Entonces, ¿qué se nos tocó? No armamos grandes organismos internacionales como otros países, sino armamos un grupo de personas o de fiscales dotados, ¿verdad?, de carácter y de ganas de trabajar correctos y le entramos al trabajar. Entonces, en este caso de Saca, nos enfrentamos a muchos valladares. Nos enfrentamos, ¿por qué digo esto? Había una estructura montada desde el Estado, desde el gobierno. Entrar y penetrar a esas estructuras en este país y en otros países no es fácil. Ese fue el primer valladar. El segundo es el tema de recursos. No teníamos recursos suficientes para ensamblar estas investigaciones. Pero mira, lo logramos hacer. Crear un grupo que se dedicara específicamente y bien conformado con analistas, con fiscales con conocimientos. Les dimos capacitación urgente para lavado. Algunos ya conocían temas de lavado. Pero parece fácil decir, bueno, procesaron al presidente y lo sentaron en el banquillo los acusados. Lo difícil es armar una investigación y probarla en un status quo que se pretendía manejar o se ha pretendido manejar por siempre en nuestro país, de no tocar, digamos, aquellos, como decía Monseñor Romero, ¿verdad?, que solo mordían a los de abajo la culebra al descalzo. ¿Ha sido un triunfo de alguna manera probar y llevar a que el presidente confesara con su viva voz? Precisamente, a eso iba. Lo que ha ocurrido es que con esta investigación nuestros fiscales, o hemos logrado con nuestros fiscales,
probar y recoger evidencia y prueba suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Y lo voy a decir de esta forma. Logramos arrinconar al expresidente Saca. Lo arrinconamos a él y a los otros imputados, ¿verdad? Con los modestos recursos que teníamos, logramos vincularlos y probarles la corrupción que había existido en su gobierno. Entonces, ¿qué les tocó? Les tocó tener que aceptar hechos. Pero es que mira, se ve fácil decirlo, pero hacerlo es lo difícil y lo complicado. Hemos logrado la condena de un expresidente de la República. Estamos mandando un mensaje fuerte a los funcionarios y a los futuros funcionarios, a los futuros gobiernos. Los futuros gobiernos, a raíz de este caso en nuestro país, tendrán que tomar sus medidas, tendrán que poner sus barbas en remojo y tendrán que pensar que ya hay un expresidente condenado y tenemos a otro expresidente, que es el expresidente Funes, procesado, ¿verdad?, por un monto mayor que el del expresidente Saca, y en este momento está prófugo. Entonces, estamos mandando una lección fuerte, primero, rompiendo con la impunidad, y en segundo lugar, estamos diciendo, señores, tienen que tener cuidado y manejar bien los fondos públicos, los fondos de los impuestos de la población. Eso es importante. Quiero también... Los 300 millones que le preguntaba, sí. ¿se van a recuperar esos 300 millones que desde un principio planteó como la acusación directamente a la Fiscalía? Pero antes de entrar al tema de la pena y de los bienes, tú me preguntabas el tema del procedimiento abreviado. Yo en una ocasión ya porque algunos lo alabaron y otros se lo referí. cuestionaron. Mire, ¿no? Independientemente de que el procedimiento abreviado, fíjate bien, es un procedimiento ad hoc y legal, ¿verdad?, que está en la ley y el legislador así lo ha diseñado, así lo diseñó. Es legal, ¿no? Es legal. Desde Pero dejemos principio. eso. Mira, el tema yo creo que con transparencia tengo que decirlo, ya lo mencioné en un par de ocasiones y lo voy a volver a mencionar. Para la población, para la ciudadanía correcta, para los honrados, para que se entienda, digamos, claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, tenemos que la pena que se le impuso al presidente Saca de 10 años pudo haber sido superior. Por supuesto. Y creo que yo hubiera sido el primero en querer que esa pena fuese superior. Fuese de 13 años, de 15 años, de 16 años, de 18 años. Que fuese superior. Sí. Pero te voy a explicar lo siguiente. El caso del expresidente Saca ha sido un caso tan complejo, nuestro primer gran caso contra la gran corrupción, que llevó gran tiempo depurarlo. La instrucción o la detención provisional de un imputado solo puede ser 2 años. 2 años. 2 años. Esa instrucción o esa detención provisional de 2 años vencía para el presidente Saca y los otros imputados en la primera semana de noviembre de este año. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros llevábamos un proceso ordinario, ¿verdad?, un proceso normal, como está diseñado normalmente, nos arriesgábamos que este proceso llegara por lo menos a final de año. Si no era diciembre, podía ser hasta el mes de enero, ¿verdad? Porque habían cientos de testigos, ¿verdad?, decenas de documentos, pericias. Eso significa que íbamos a sobrepasar la detención provisional del expresidente Saca y íbamos a llegar posiblemente esperando la sentencia hasta el otro año. Si en el procedimiento abreviado nos hemos tardado como un mes, ¿verdad?, en un proceso cortísimo, y para que los señores jueces decretaran o dieran la sentencia casi 15 días, hemos estado en ese ir y venir, significa que en el procedimiento común íbamos a llegar a diciembre o hasta enero del otro año, ¿verdad?, en el proceso común. Entonces significa, digo, que en la primera semana de noviembre el expresidente Saca iba para afuera. Lo iban a poner en libertad. Imagínense la gran responsabilidad para la Fiscalía General de la República de que el expresidente Saca y todas las personas fueran. No se iba a entender de que la depuración del proceso había durado 2 años, porque generalmente hay experticias que hacer. Y por la complejidad de la investigación, como efectivamente, y los auditores piden 1 año, año y medio para hacer las experticias judiciales, las auditorías, y la defensa que también se presta en estar presentando diligencias o escritos para dilatar estos procesos. Mira, pero eso, digamos, era la primera consecuencia, que el expresidente Saca iba a ser puesto en libertad en la primera semana de noviembre si no ocupábamos el mecanismo del procedimiento abreviado. Que es legal, ¿no? Que es legal. Que no es nada de fuera de lo normal. Pero esa es la primera parte. Pero el segundo contexto es el siguiente. Lo que ocurre también es esto. Tengo que lamentar decirlo, pero como Fiscalía hemos asumido nuestro rol constitucional.
¿verdad?, de llevar adelante estos casos, de enfrentar el crimen organizado y la corrupción. Pero tengo que, repito, que decirlo y lamentarlo. El sistema judicial, el sistema de justicia, no estoy hablando de la Fiscalía, el sistema de justicia, al parecer, no estaba preparado para recibir estos grandes casos de corrupción en contra de estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si al expresidente Saca lo hubiéramos llevado por un procedimiento normal u ordinario y pudo haber recibido una pena mayor, nadie te asegura que esa pena mayor a estos 10 años que se le ha impuesto se pudiera sostener en este sistema que tenemos, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué estoy dando a entender? Que si recibía una pena superior, esto nos llevaba a que hubieran apelaciones, ¿verdad? Sí. Ante cámaras, tribunales superiores, ante salas en la Corte Suprema de Justicia. Y en ese ir y venir de esos tribunales superiores, una sentencia, ¿verdad?, mayor a los 10 años pudiera haber sido anulada, modificada o de alguna manera cambiar delitos. Eso significa que nos corríamos el riesgo que el día de mañana, a unos meses, a 6 meses, a un año, esa pena que pudiera haber sido superior a los 10 años fuera votada completamente. En cambio... ¿Menor o mayor? Sí, no, me refiero que podía haber sido la pena mayor a 10 años, pero en el sistema, en base a apelaciones, pudiera haber sido anulada esa pena completamente. Te estoy diciendo lo que pudiera haber ocurrido. Anulada, ¿verdad?, disminuida, le pudieron haber quitado delitos, pudieran haber ordenado que se repitiera el juicio, como ocurre muchas veces y está ocurriendo en otros casos. ¿Qué nos aseguramos entonces con este procedimiento? Que fuera una pena de 10 años, pero que fuera una pena firme, que el compromiso fuera que no iba a ser apelable esa sentencia, esa pena. Me estoy refiriendo a la sentencia penal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Asegurar que esa pena que recibe el expresidente Saca y estos exfuncionarios sea una pena firme desde ya y no pueda ser apelada o impugnada a otros entes superiores y corrernos el riesgo de que fuera votada esa pena. Ok, se cerró un segundo portillo, digamos, por el primero, que era el de que podía quedar libre si no entraban a un proceso abreviado, y lo otro es que esa condena se diera para que no hubiese otra instancia en que se apelara y se votara. Por supuesto, y no ha sido fácil la decisión para la Fiscalía, para su servidor, para tu servidor. No ha sido fácil tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana, imagínate, el día de mañana, a final de año, el otro año, hacían esto, ¿cuál era la responsabilidad? ¿O qué iban a decir? ¿Que la Fiscalía hizo un mal trabajo? ¿Que no puede investigar? ¿Que es responsabilidad de culpa de la Fiscalía? ¿O que la Fiscalía tenía acuerdos y se prestó para que el caso fuera anulado de Saca y salía en libertad? Esa es la responsabilidad que se nos iba a venir. En cambio aquí, estamos condenando a un expresidente. Lo hemos hecho confesar, le hemos hecho que haya dicho que es ladrón, ha aceptado que es corrupto, ¿verdad? Le hemos puesto una pena, lo tenemos recluido en Mariona y aparte de eso ya vamos a hacer referencia también a que logramos en este caso algo que no se esperaba, pero que metimos el acelerador en el procedimiento abreviado y logramos que se le condenara por acción civil. Incluso la misma defensa no se esperaba, están protestando por eso, pero hemos logrado que se le condenara a más de 260 millones de pena y a otro, perdón, de responsabilidad civil. Entonces, eso significa que hay una responsabilidad civil también para él y para los otros imputados. En el caso del señor Charlet, que era el secretario privado, creo que se le condenó a la acción civil a 15 millones. Y así proporcionalmente a los otros. Es decir, llegamos a la sumatoria de los aproximadamente 300 millones. Pero esto significa, y lo voy a decir de esta manera para darme a entender, esto significa que el expresidente Saca debe de responder, ¿verdad?, por los fondos que se robó, él y otras personas. Los 260 millones de dólares. Y otros testaferros. También significa eso que a continuación el expresidente Saca, en este país y en cualquier otro país, vamos a ir contra él y tiene que responder por esos bienes. Es decir, él tiene prácticamente un escarnio ya en cuanto a sus bienes. Él en este país no puede tener bienes, ni los familiares, ni los parientes vinculados a estos hechos, porque se le va a ir y se le va a quitar todo lo que tenga a continuación. Estoy hablando a futuro, porque en este momento también ya ensamblamos hace unas semanas el proceso de extinción de dominio y hemos ido en contra de los bienes del expresidente Saca, es decir, hemos ido en contra de todos los bienes del expresidente Saca.
le hemos iniciado procesos de extinción de dominio para las empresas, para las sociedades, para las radios, le hemos quitado todos sus bienes. Todos los bienes que estaban identificados, que eran propiedad del expresidente Saca, de sus sociedades, de sus parientes y de algunos testaferros que incluso él mismo puso, hemos ido contra esos bienes. Están ya en un proceso de extinción de dominio. Pero la responsabilidad civil, esa parte es independiente. Eso significa que él está obligado a responderle al Estado y al pueblo salvadoreño por esos bienes. Y, aparte de eso, a futuro podríamos ir en cualquier momento contra esos bienes. Pero si tú me permites, en el tema del procedimiento abreviado, aparte de que había esos riesgos, ¿verdad? El riesgo que iba a ser en libertad en noviembre, a principios de noviembre, y el riesgo que la sentencia podía haber sido superior, pero podía haber sido apelada y la pudieron haber votado a futuro. También hay algo importante. Mira, yo quiero hacer algunas comparaciones que son relevantes, son importantes. Fíjate bien. Han procesado en otros países a algunos funcionarios de alto nivel. Voy a estar aquí, me voy a poner un ejemplo cercano. En Costa Rica se procesaron 2 expresidentes de la República. Si mal no recuerdo, a un expresidente de la República se le impuso de pena 5 años. ¿Verdad? Mira, y esos 5 años fueron debatidos y debatidos y debatidos, ¿verdad? Tan es así que los apelaron. Estoy hablando del caso de apelación o impugnaciones en recursos de la pena que pudiera haber ocurrido en el caso del expresidente Saca. Pues en este caso, este expresidente de Costa Rica lo impugnaron y lograron, creo, después de estar peleando el caso, esos 5 años que le impusieron, creo que 10 o 12 años después, y lograron que anularan completamente y lo eximieran de responsabilidad, después de tantos años. Hubo otro caso también en Costa Rica que creo que al final le pusieron 5 años y terminaron bajándoselo a 3 y lo mandaron a la casa a que cumpliera la pena en la casa. Hemos tenido otros casos, por ejemplo... Era el caso del Rafael Ángel Cardelón sí, no recuerdo bien los nombres. Sí, y el presidente Rodríguez. Rodríguez, exactamente. Que fueron 5 años de condena para el expresidente Rodríguez, recuerdo. 5 años. Pero al final pelearon, impugnaron y todo. Sí. Todo eso es lo que nosotros nos hemos evitado con este procedimiento abreviado y que la sentencia de 10 años quede firme ya no que no la apelen. Hay otros casos, por ejemplo, en el caso del expresidente Amado Verdó, creo que es, de Argentina, le pusieron por actos de corrupción 5 años. 5 años por actos de corrupción al expresidente. Y ahí están peleando ese caso todavía. ¿Verdad? Esa es la ventaja de este tipo de mecanismos de procedimiento abreviado. En otros casos también, por ejemplo, en Brasil, el expresidente Lula, ahí están todavía peleando la sentencia, que le pusieron 9 años y 6 meses al inicial. Después le sumaron otros 2 años y se lo llevaron como a 12 casi. Ahí están peleando todavía los abogados defensores esa sentencia. Y nadie te dice que a futuro pueda ser conmutada, anulada o cualquier cosa. Podría llegar a ser hasta presidente porque en ese limbo estaba de poderse lanzar de nuevo. Exactamente, pero me estoy refiriendo a que ese tipo de sentencias después que quedan abiertas pueden ser impugnadas y a futuro las pueden votar. Y eso evitó la Fiscalía. Esto evitamos, claro, ¿verdad? Claramente lo que debe entender la gente, que en el caso del expresidente Saca, nos evitamos que este caso fuera votado a futuro y que la sentencia de 10 años quede firme. Ese, digamos, es la explicación clara y transparente que nosotros podemos dar. ¿Se van a recuperar, como lo expliqué, se lo preguntaba hace unos minutos, se van a recuperar esos 300 millones? Pues vamos a tratar de recuperarlos. De hecho, ahorita estamos en el procedimiento abreviado, que hemos ido contra todos esos bienes que he hecho referencia hace unos minutos. Hemos ido y puede andar el valor entre 30 y 40 millones. Con esta sentencia, ¿verdad?, que tenemos en este momento, nos da la posibilidad de tratar de recuperar el monto total. ¿Verdad? En el caso de los tienen bienes ellos o a dónde estarán, porque voy a subir el papel del ausente fiscal. Muchas personas hoy con este caso se preguntan, bueno, ¿y dónde estará ese dinero? Al final, esos 260 millones, por ejemplo, para el expresidente, ¿los tendrá en qué? ¿En bienes no los tiene? Sí. Bueno, en cuenta no los tiene. Le probamos que muchos fondos fueron a parar a sus sociedades. Esos fondos han sido congelados, ¿verdad? Le probamos que habían bienes
a nombre de testaferros. Es más, en este momento le estamos dando seguimiento a otros bienes que están vinculados con él, pero que están a nombre de otras terceras personas, es decir, los famosos testaferros. Testaferros. Déjeme- Hay más testaferros en este caso. Hay más testaferros en este caso. Si es que esto nos ha generado esta sentencia, ir en contra y seguir e investigar. No está las cerrada la pistas. investigación. No está cerrada. Si precisamente esta investigación ha derivado en que tengamos que abrir otros expedientes. Y en la persecución de bienes, fíjate, por ejemplo, en el caso del este señor Jorge Hernández, el periodista Jorge Hernández, fuimos en más de 35 bienes, creo, propiedades, casas, terrenos, haciendas, etcétera. Más de la mitad, creo, me atrevería a decir, de esos bienes que hemos ido hace unos meses en contra de este señor Jorge Hernández, son del expresidente Saca. En este momento vamos a iniciar los procedimientos de vincular esos bienes que le hemos congelado a Jorge Hernández, se los vamos a pegar en el proceso de extinción de dominio al expresidente Saca. Es decir, hay otro cúmulo de varios millones ¿En bienes que ahí están? que están a nombre de testaferros o de Jorge Hernández o testaferros de Jorge Hernández, de sociedades que son de Saca. Y eso los vamos a ir a recuperar y los vamos a llevar a la extinción de dominio en el caso de Saca. Y así hay más que no se conocen públicamente. Y así hay más. Pero mira, yo creo que es importante decir, porque yo digo, nuestra función es perseguir al delincuente, pero en este momento también estamos persiguiendo los bienes, que es lo que creo que nunca se había hecho en este país. Pero, vuelvo a repetir, decirlo es fácil, hacerlo es lo difícil. Y tú tenés aquí sentados en tu entrevista a exfuncionarios, ¿verdad?, con respetables. Sí. Tenés a ex fiscales generales y los entrevistás. Y vienen a decir y a señalarle cuestiones al fiscal general y a la fiscalía. Cuando estos funcionarios, estos ex fiscales generales, cuando estuvieron ahí, no hicieron nada. ¿Verdad? No hicieron nada. Lo que hacían era ir a pedir permiso a funcionarios, a casa presidencial para tomar decisiones, ¿verdad? O poner la mano para que les dieran sobresueldo. No hicieron nada. No es fácil investigar la gran corrupción y a los grupos de poder acá. Quiero terminar diciendo esto. Mira, lo que ocurre en el caso de la corrupción en El Salvador, de gobiernos anteriores, estoy hablando del expresidente Saca, del expresidente Funes, la complicación en recuperar los bienes, digamos, es complicada. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, en el caso del expresidente Saca, estamos investigando hechos de hace 12 años. El periodo del expresidente Saca fue del año 2004 al año 2009. 2009. Y yo llegué a la fiscalía en el año 2016, ¿verdad?, a investigar hechos de robos que se hicieron del Estado, de fondos del Estado, hace 12 años. Sí. Es decir, yo lo mencionaba hace poco. Mira, la piñata de la corrupción la reventaron hace 10, 12 años, ¿verdad? Reventaron la piñata de la corrupción, salieron todos los dulces y se los robaron. Y yo vengo 10, 12 años después a querer buscar los dulces de esa piñata, ¿verdad? Entonces no encontramos los dulces, y si los encontramos solo encontramos los papeles. Por supuesto que los corruptos tienen mecanismos de disuadir y de desviar los fondos. Se los llevan, los convierten en bienes, se los llevan fuera del país, se los llevan para Japón, para China, para Taiwán, para Asia, para Europa. Perseguir esos bienes es difícil, pero estamos haciendo todos nuestros esfuerzos. Y en el caso de los fondos estos, que ha sido condenado civilmente el expresidente Saca, vamos a buscar y vamos a ocupar todos los mecanismos para lograr recuperar la mayoría de bienes que se puedan. Dos aspectos relevantes, me voy a hacer una pausa cuando regresemos, señor fiscal. Ni la Corte de Cuentas de la República, y aquí viene quizás la complejidad tal y como usted cierra este ciclo de intervención, ni la Corte de Cuentas de la República, ni los bancos en algún momento alertaron del movimiento millonario que en su momento se hacía en esa época. Lo ha dicho la Fiscalía, ¿cierto? Sí. Y la otra pregunta es, al final, ¿cómo se entiende, cómo se explica que uno de los empleados de esta estructura de los señalados y los condenados el día de ayer recibe 16 años y no digamos, el cerebro de este grupo? Vamos a hablar de esto para despegar esas dudas cuando volvamos, porque tenemos información de tráfico gracias a Texaco con Tecron. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda a mantener la limpieza al interior del motor y un mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente.
Vámonos entonces ahora con la información de tráfico. Gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Nos vamos hasta la zona del Boulevard Venezuela, de oriente a poniente, sobre el barrio Candelaria. ¿Sí? Este es el barrio Candelaria. El paso de nivel de la 8ª Avenida Sur. Vemos precisamente ahí toda esa zona importante. Tenemos este centro recreativo municipal Pedro Pablo Castillo, ¿verdad? En el sector del Boulevard Venezuela. Y tenemos también esas, este es el Acelguate, ¿verdad? Ese es Arenal Monserrat, le llaman, pero es el Acelguate, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese es el río Acelguate. Así está el tráfico por esta importante arteria de la capital. Hay circulación normal, si usted toma en consideración, si nos está viendo a través de nuestra cuenta en Facebook, nuestra señal también ahí en redes sociales. Ahí está el famoso mercado Villoso, así es. También tenemos allá la iglesia de Candelaria, lindo nuestro país. Así es, vamos a una elevación con nuestro Mega Drone para poner en perspectiva también las condiciones de clima. Amanecimos con cielos nublados y con amenazas de lluvia. Así es que desde luego usted tome en consideración esas recomendaciones que hacen los organismos humanitarios. Preciosa imagen con la cual despedimos este informe de tráfico gracias a Texaco con Tecron. En Texaco tenemos más que combustible, tenemos Tecron, el aditivo que ayuda al motor a tener su mejor desempeño. Por eso tenemos para ti Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando en nuestra cuenta en Facebook, nuestra señal en vivo. Gracias por estar participando también. Gracias a aquellos que están a través de Megavisión Go. Estamos ahí con nuestra señal para que usted nos sintonice de primera mano en sus unidades móviles. Así es que gracias por estar con nosotros. Señor fiscal, ¿cómo se explica la condena que recibe uno de los procesados y que recibe esta condena de 16, el señor Pablo Gómez, que fue el asistente del secretario privado, don Elmer Charlet, que tendrá que purgar 16 años y a regresar al Estado 5 millones de dólares? 16 años y el resto una pena menor. Esta es una pregunta que se está haciendo la ciudadanía. ¿Cómo se explica esto? Claro. Es difícil explicar porque es bien técnica la situación, la respuesta a la situación. Tiene que ver con el sistema que está ensamblado en este momento en el procedimiento abreviado. Lo que ocurre, mira, déjeme hacer un antecedente. Lo que ocurre con algunas de estas personas que estaban manejando estos fondos y que de alguna manera se han aprovechado también de esta situación, lo que ha ocurrido alrededor, en el caso del expresidente Saca y el expresidente Funes, que mucha gente que estaba alrededor administrando estos fondos también y que se prestó para moverlos, también se han aprovechado. En el caso del expresidente Saca, se identificaron algunos. En el caso del expresidente Funes, fueron más las personas las que se identificaron y procesamos alrededor de 32 personas. Muchas de esas personas se aprovecharon y resultaron comprando casas, pagando créditos, pagando tarjetas, un gran sinnúmero de beneficios. Entonces, este tipo de personas, ¿verdad? Algunos que administraban los fondos, los movían en cuentas, hacían depósitos para terceras personas en cuentas a nombre de ellos, se aprovecharon también y se les probó que tenían responsabilidad en estos hechos, a estos funcionarios. ¿Por qué? Porque tenían responsabilidad en el manejo de esos fondos. Pero quiero mencionar lo siguiente, fíjate, cuando se inició la investigación del caso del expresidente Saca, estábamos un poco ya avanzados y cuando ya habíamos recogido evidencia importante, hubo un acercamiento con algunas de estas personas, ¿verdad? Con los funcionarios estos que han sido condenados. Sí. ¿Verdad? No estoy hablando ni del presidente Saca, ni de Charlet, ni del secretario Funes, ni de Julio Rand, del resto.
tuvimos acercamientos con ellos, quisimos ocupar el mecanismo de acercarnos a ver si estas personas colaboraban. Fíjate que estuvimos a punto de cerrar con 2 de ellos, si no me equivoco, pero más que todo con uno, ¿verdad? A que nos contara qué es lo que había ocurrido en la administración y en el desfalco en la extracción de estos fondos públicos. Y estuvimos a punto de hacerlo. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos prácticamente en este procedimiento, llegaron unos abogados que entendemos que los mandaron de casa presidencial, ¿verdad? Algunos de ellos están defendiéndolos actualmente, en este caso, lo han estado defendiendo, y no permitieron que estas personas colaboraran, ¿verdad? Fueron coaccionados, ¿no? Sí, lo ideal hubiese sido que colaboraran, que se criteriaran, ¿verdad? Y no lo hicieron, los abogados no lo permitieron. Creo que fue una equivocación y tengo que decirlo, pareciera que lo que se estaba buscando era ocultar, ¿verdad?, que no dijeran qué es lo que había ocurrido aquí, ¿verdad? Por supuesto, porque un criteriado te cuenta y te tiene que contar obligadamente qué es lo que ocurrieron en esos hechos. Te tiene que dar el contexto general. Entonces, pareciera que se estaba tratando de proteger otros intereses y no a los imputados, ¿verdad? Entonces, no se permitió que estas personas de alguna manera nos colaboraran como criteriados. No se permitió. Entonces, ¿cuál era el segundo contexto? Bueno, que podía servir o podían aceptar un procedimiento abreviado. Entonces, la mayoría de imputados lo aceptaron. Ok, pero 16 años, Sí, años a eso voy. con A eso 10 voy. que reciben, digamos como la 10, la mayor de los que están dentro de la estructura del cerebro, llamémosle. Sí, a eso voy. Entonces, no aceptaron. La pena de esta persona, ¿verdad?, según el margen del procedimiento abreviado, pudo haber sido menor, ¿verdad? Pero tampoco, o no aceptó él, o no sé si los abogados lo asesoraron o qué, o fue decisión de él, o también los abogados lo asesoraron, porque si aceptaba el procedimiento abreviado tenía que haber contado y dicho sobre los hechos, pasó ahí? qué pasó. Entonces, no se sometió. Su pena pudo haber sido menor. Es decir, su pena es mayor porque él no aceptó el régimen de procedimiento abreviado, sino que se fue por el procedimiento ordinario. Esa fue su decisión. Porque lo que ocurre técnicamente es que en el régimen especial de la pena del procedimiento abreviado va desde el mínimo hasta una tercera parte de la pena. Ese es el régimen, ¿verdad? Desde el mínimo hasta una tercera parte. Y esas son las penas que se les pusieron a los otros imputados, a Saca, a Charlet. Se le puso en el procedimiento abreviado ese régimen, pero se les determinó la pena superior en el procedimiento abreviado. Y esta persona, este señor que no se sometió, el señor Pablo Gómez, que no se sometió al procedimiento abreviado, recibió una pena superior. ¿Por qué? Porque se sometió al régimen general, al régimen ordinario de las penas, que va desde el mínimo hasta el máximo, ¿verdad? Entonces un juez ahí puede manejar y puede imponerle una pena dependiendo de la imputación que tiene. Entonces, técnicamente, él pudo haberse sometido al régimen de especial y pudo haber recibido una pena menor. Pero como no se sometió al régimen que lo lleva al procedimiento ordinario. Es decir, no es responsabilidad de la Fiscalía de pedir los situación. 16 años, fue ya una decisión de juez. Exactamente, hay una pena a imponer. Entonces, ¿por qué el juez no lo hizo con el resto que se supone que...? Porque se sometieron al régimen especial de aceptación de hechos Ok. y de aceptación de penas. Pero fíjate que vamos a lo que mencionaba hace unos minutos. Ocurre también que en este caso, esta persona puede impugnar esta sentencia. Como no se sometió al régimen de procedimiento abreviado, ha quedado en libertad de apelar esta sentencia que le han impuesto. Eso significa que no sabemos a futuro qué puede ocurrir. A diferencia de los otros, que la sentencia les quedó firme ya y que no van a apelar, con él no sabemos si se la pueden anular, ¿verdad? Estoy en supuestos, ¿verdad? Se la pueden anular, se la pueden disminuir o cualquier cosa puede ocurrir en tribunales superiores. No estoy diciendo que eso pueda ocurrir, lo que estoy diciendo es que se da la posibilidad. En este caso, por supuesto que hay prueba suficiente en contra de todos, incluyendo este señor
Pablo Gómez. Pero esa es la explicación, es una explicación bien técnica. No es que nosotros hayamos querido favorecer a unos imputados, sí, y a otros no. Okay. Se les una abrió, decisión del juez. ¿Fue una decisión del juez? Se les abrió el procedimiento, Okay. ¿verdad? De adaptarse o aceptar el procedimiento abreviado, confesar hechos y aceptar la pena, ¿verdad? Quedó en libertad. No es que nosotros lo hayamos apartado y se le haya impuesto arbitrariamente una pena mayor. ¿Cómo queda el resto de señalados en este caso, por ejemplo, la esposa del expresidente Saca? Mira, nosotros en un momento determinado se quiso, el expresidente Saca creo que mandó a decir o plantearon los abogados que querían ver también ese otro caso, ese otro proceso de la esposa y de otras personas que están procesadas en otro tribunal. Nosotros dijimos, eso tiene que verse por aparte. Estamos viendo el caso de saqueo, de destape a la corrupción, y ahí vamos a circunscribirnos a estos imputados. Ese caso tendrá que verse a futuro, dependiendo, digamos, el régimen. En este momento lo que estamos haciendo es presentando experticias, presentando auditorías en ese caso. Vamos a ver qué ocurre, pero ese es un caso independiente, aunque tenga, digamos, vinculaciones. Tú me hiciste una pregunta también, antes de este tema, de este imputado, también me preguntaste y no te contesté, en relación a qué ha pasado en este caso de corrupción de otras instituciones como la Corte de Cuentas. Y los bancos que no pudieron alertar. Sí, claro, esto. Solo cierro este ciclo. Con estas condenas hay una percepción en la ciudadanía fiscal que pronto van a salir libres. Sí. No deberían de salir libres. Por ejemplo, de 5 años, estamos hablando de 3, 5, 6 años, Charlé 10 años, el presidente Saca obviamente 10. Pues mira, en los ejemplos que yo te ponía en otros países, eso ha ocurrido, porque no aceptaron penas, se las anularon y todo. En este caso, el presidente Saca y Charlé tienen 10 años, pues ellos tienen que cumplir esa pena. Tienen, digamos, una pena ya adelantada, porque ya tienen casi 2 años de tarde, y tienen el resto de pena, que son 8 años. Ellos deberían de cumplir esa pena en un centro penal. A ver, pero van nadie a someterse está diciendo, a un régimen penitenciario que tiene ciertas pero modalidades, eso ¿no? nadie lo sabe, ¿verdad? En un caso como esto, es que mira, yo creo que hay muchos que se tratan, digamos, de atacar y cuestionar la credibilidad de los casos, de las investigaciones. Nosotros hemos actuado transparentemente, hemos dicho las cosas como son. Y dice, mire, estas personas, el presidente Saca, ya va a salir, no está respondiendo por los bienes, lo cual no es así, ¿verdad? Se le ha puesto una pena de 10 años y ya va a salir en libertad. No es así. Él tiene que someterse al régimen penitenciario y tiene que cumplir esa pena. No creería que a esta persona le vayan a dar, digamos, algún beneficio. No creería, por el tipo de hecho grave que ha cometido. Los hechos son graves, pero no podemos estar diciendo, adelantando y diciendo, mire, ya va a salir en libertad y dentro de unos meses, un año. Esa es la voz popular ahorita, ¿no? Sí, pero por eso es buena la aclaración. Esa es la confusión. Hay mucha gente dedicada en este caso. Mira, es que en este país lo que ocurre es que está la gente correcta, honrada, y están los corruptos y los amigos de los corruptos. Pues los corruptos y los amigos de corruptos, ¿verdad? Financian diarios digitales, pseudo periódicos, paquines digitales que solo se dedican a difamar y a cuestionar, digamos, el trabajo que están haciendo las instituciones serias como la Fiscalía. Entonces, diseminan o empiezan a tirar un montón de información falsa para generar en la población, digamos, inadversiones al trabajo, en este caso de la Fiscalía. Cuando usted habla de que la investigación está abierta y que van a ir tras ese dinero, salió el tema también de los sobresueldos, salió otros temas que tienen que ver precisamente con dineros que recibieron o que están con estos testaferros, como usted lo dice. Incluso se hablaba de los partidos políticos, en el caso del partido, en aquel entonces, el partido en el cual corrió como candidato presidencial el expresidente Saca, el Partido Arena. Usted dijo a la cadena CNN hace un mes en una entrevista que la veíamos y la publicó, por cierto, el periódico El Diario de Hoy, que se estaba investigando particularmente también fondos que se habían destinado al Partido Arena, ¿cierto? Es que mira, esa pregunta siempre la hacen los periodistas, ¿verdad? Sí. A mí cuando estoy en la calle me dice, fiscal, y va a investigar a fulano y va a investigar al otro. Es que mira, en este país cualquier persona y cualquier ciudadano puede ser investigado, cualquiera. Así como decimos comúnmente en El Salvador, hay un dicho que dice, nadie tiene corona en este país,
¿verdad? Últimamente, ¿cuál es la corona que tiene Juan Pérez o X persona? Claro. Nadie tiene una corona que no pueda ser investigado y lo estamos demostrando. Con lo que me preguntás concretamente, es que hay que investigar todo eso. Yo te acabo de decir, mira, estos casos, el de Saca, el de Funes y otros casos, han generado diversas situaciones y han salido un montón de aristas. Todas esas situaciones hay que investigarlas. ¿Quién recibió dinero? Los testaferros, todas estas personas tienen que ser investigados y si se les prueba concretamente, deben ser procesados. O sea, no podemos estar, digamos, discriminando o excluyendo. Aquí pueden haber exfuncionarios, empresarios, particulares, exalcaldes, ¿verdad? Y hay que investigarlos a todos. Si eso es lo que estamos demostrando en este país, que nadie está sobre la ley, ¿verdad? Que el principio de igualdad ante la ley debe ser cumplido. Entonces, la pregunta dice, mire, iba a investigar a fulano. Es que mira, aquí exalcaldes, expresidentes, exfuncionarios, todos pueden ser investigados. Nadie tiene una corona en El Salvador en este momento para no ser investigado. Y lo estamos, digamos, demostrando completamente. Técnicamente tenemos que abrir investigaciones, ya las estamos abriendo a raíz de estos casos paralelas para investigar estos fondos, pero creo que también es necesario e importante decir lo siguiente. Fíjate bien, cuando sale una persona jurídica vinculada a estos hechos, a investigaciones, en estos casos, por ejemplo, de corrupción, la persona jurídica no la podemos meter presa. ¿Me explico? Quien responde por los hechos son los representantes legales de esas personas jurídicas. Puede ser una sociedad, una empresa, o puede ser un partido político. Pero quien responde en ese momento es el representante legal. En el caso de cuando se hicieron estos manejos de los fondos en este partido por parte del expresidente Saca, cuando estaba el de presidente Arena, el representante legal era el expresidente Saca. Él tiene que responder, pero como tenemos algunos fondos vinculados que pudieron ser desviados, hay que investigar esos fondos, para dónde se fueron. Y hay que ver las responsabilidades, si hay penales, pero también responsabilidades de algún tipo civil de recuperación de esos fondos, ¿verdad? En este caso y en el caso del expresidente Funes, ahí han participado un montón de gente, han aparecido unos exfuncionarios y otras personas. Hay que investigar todo eso. No podemos decir o cerrar esas investigaciones. Lo que sí es importante aclarar es lo siguiente. Nosotros como Fiscalía estamos haciendo las cosas correctas y transparentemente, pero siempre hay personas o hay grupos que tratan de querer incidir a que vayamos a hacer las cosas en forma sesgada. Eso no debe ser. Mira, quien responde en un caso es el que tiene la potestad legal. El representante legal debe responder. Entonces, cuando se procesa a una persona en estos temas de corrupción, en estos casos de corrupción, la investigación, digamos, hay que hacerla amplia, pero quien debe responder es la persona que estaba como representante de hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que no podemos imputar, responsabilizar a una sociedad, ¿verdad?, por la responsabilidad que tiene quien la dirigía a la sociedad. No podemos responsabilizar, digamos, a un partido político, porque el partido político no lo podemos meter preso. Tienen que responder las personas que tomaron las decisiones en ese partido político. Es que mira, las investigaciones de corrupción, aun y cuando se trata de ver de esa forma, aquí no son ni contra ideologías, ni contra partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos y la ideología son abstractas, subsisten. Las investigaciones son contra las personas que tomaron las decisiones en esos entes colegiados, en esos entes jurídicos. ¿Verdad? Contra ellos son, ¿verdad? Ok. Ni la Corte de Cuentas ni los bancos alertaron de esas grandes transacciones en la complejidad del problema de investigación como usted lo ha planteado. Hablamos de esto cuando regresemos. Correcto. Y por supuesto, ¿qué va a pasar si los condenados cumplen, valga la redundancia, con la condena, pero no se recupera el dinero? ¿Qué va a pasar? Esa es otra pregunta que quiero darle planteada cuando regresemos. Son las 7:23. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, quizás voy a ir un poco porque tengo otros temas en agenda que abordar, señor fiscal. ¿Qué va a pasar si no se cumple, si los procesados y ya condenados cumplen con su tiempo y no se logra recuperar ese dinero? Bueno, nosotros vamos a hacer todo nuestro empeño en perseguir y en buscar a donde podamos identificar estos bienes. De hecho, ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, investigando algunos testaferros que estarían vinculados a estos fondos. A continuación, vamos a trabajar para lograr identificar con nuestras unidades que ha llevado este caso, el Grupo contra la Impunidad, la nueva unidad de investigación de delitos de lavado y con la unidad de extinción de dominio vamos a perseguir hasta donde podamos la pista de estos bienes, de estos fondos públicos. Fiscal, bajo la lógica de poder generar mejores condiciones en la lucha contra la corrupción, ¿qué pasó en el caso Saca, en el caso Funes y otros con el papel de la Corte de Cuentas de la República? ¿Qué pasó con los bancos en esos momentos que no alertaron de estas grandes transacciones? ¿Qué sucederá con el caso de la Corte, la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Hipotecario, Banco Cuscatlán? ¿Son cómplices también de esta, digamos, de este caso en particular? Fíjate bien, te explicaba hace un momento que han salido varias situaciones o aspectos que hay que investigar, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que estos casos nos están dejando, digamos, lecciones importantes en este país. No hay que verlo, ¿verdad? Es importante que hay que ver el caso como una sentencia condenatoria de un precedente importante, histórico de la condena de un expresidente de la República. Pero también nos debe dejar lecciones. ¿Cuáles son unas de las lecciones que nos están dejando estos casos? El de Saca, el de Funes. Es completamente y directamente cuestionable, ¿verdad?, que los sistemas de control no hayan funcionado, ¿verdad? Esa es una consecuencia, esa es una lección. Todos los sistemas de control del Estado fallaron en su momento en detectar estos fondos. Y no nos tenemos que quedar solo con una institución como la Corte de Cuentas. Ha salido en el caso del expresidente Saca que ha llegado un funcionario del momento cuando se dieron estos hechos del expresidente Saca, que se supone tenían que fiscalizar estos fondos. Y dijo que recibió orden prácticamente, eso es el entendido, del titular de la Corte de Cuentas, de hacer prácticamente una auditoría por encima superficial. Entonces, es claro, no tengo que decirlo yo, ¿verdad?, de que hubo una falla del sistema, digamos, de verificación y fiscalización. Falló la Corte de Cuentas, hay que investigarlo eso, de hecho ya lo estamos indagando, falló la Corte de Cuentas. Mira, falló el Ministerio de Hacienda, es que pareciera que el Ministerio de Hacienda en este país, las explicaciones que dan son demasiado superficiales, es que como que dan explicaciones, pero vuelven a ver para otro lado, no las dan de cara. Sí que el problema es en este país que hay que responsabilizarse, hay que decir las cosas como son. ¿Qué ha ocurrido? Han transferido fondos millonarios a Casa Presidencial, en el caso de Saca y el expresidente Funes, ¿verdad? Los transfirieron ilegalmente. Si nosotros hemos tenido sentados al ministro de Hacienda, Cáceres, y al viceministro también, pidiéndoles explicaciones. Fíjate, en el caso del expresidente Funes, si no me equivoco, fueron al final como 80 millones lo que tenían avalados, ¿verdad? Había la sentencia de la sala que no se podían hacer estas transferencias ya a los gastos reservados, a la tal partida secreta, por llamarle así. Pero ellos fueron allá e inflaron los 80 millones en el caso del expresidente Funes y los llevaron a prácticamente 350 millones. ¿Qué significa entonces? Que ocupan el mecanismo de los gastos reservados para inflarlos. Esa alcancía que tienen ahí la ocupan para meterle ilegalmente fondos y robárselos. Entonces, no es posible que el Ministerio de Hacienda venga y diga, ignore eso. Yo no sé, ¿verdad? Se hicieron los procedimientos legales, la normativa, y te empiezan a dar explicaciones demasiado superficiales. Que se ¿verdad? ocupó dinero para seguridad, que esto, lo otro. ¿Qué ha ocurrido? Mira, con mecanismos, por esto es importante las lecciones que nos está dejando, y los futuros gobiernos tienen que responderle a la población
de cara al sol y decir, vamos a manejar los fondos reservados de la presidencia de esta forma. Tienen que poner un techo, porque no es posible que el techo sea 80 millones o 100 y lo eleven a 500, a 300. No puede ser. Lo hacen para robárselo. Entonces, volviendo al tema, los mecanismos fallaron. Es claro que fallaron, ¿verdad? La Corte de Cuentas, ¿verdad?, ha estado fallando, ha estado dando finiquitos express. Bueno, la superintendencia, las explicaciones que da la superintendencia o el superintendente también son demasiado, digamos, muy técnicas o superficiales. Y dice, no, es que como los informes de los ROS, ¿verdad?, los informes sensibles que van del sistema financiero, van a la UIF, yo no sé, pero ¿cómo te explicas que se estén moviendo masas de dinero público en el hipotecario y en otros bancos de 100, 300, 500 millones y esos fondos no los vea o no los detecte la superintendencia? No puede ser. Entonces pareciera que los funcionarios dan explicaciones demasiado superficiales en cuanto a sus actuaciones. Entonces, Corte de Cuentas, Superintendencia del Sistema Financiero, bancos, el Ministerio de Hacienda, bancos, ¿verdad?, están siendo investigados. Han fallado y están siendo investigados. Pues sí, vamos a tener que ahondar. En este momento hemos procesado a un oficial de cumplimiento, ¿verdad?, de un banco, y procesamos al expresidente del Banco Hipotecario en el caso del señor Funes. Pero fíjate que yo creo que una de las lecciones a futuro es esa. Lo importante es que estamos demostrando que en este país estamos rompiendo con la impunidad. Pero la otra consecuencia es que en este país debe normarse mejor. Debe de regularizarse todo el manejo de los fondos y que los funcionarios tienen que dar cuentas de los fondos. Las instituciones que fiscalizan y supervisan estos fondos deberían de estar haciendo su trabajo. Pero ¿qué ocurre? Viene la fiscalía años después a estar queriendo hacer imputaciones y queriendo buscar fondos de gobiernos anteriores, ¿verdad?, que difícilmente es complicado encontrar. Si los controles, si las instituciones como la Corte de Cuentas funcionaran, te aseguro que no estuviéramos en este momento discutiendo o procesando a funcionarios. Si los controles funcionaran y fueran debidamente verificados. Eso es lo que pienso. En este caso, estamos, investigando varias cosas. Es que creo que lo importante aquí es decir que nadie puede estar sobre la ley. Estamos investigando muchas situaciones. A raíz de estos casos, de estas investigaciones, han salido otros casos. Uno que se me viene a la mente, por ejemplo, y lo voy a tener que mencionar, porque fíjate que esta semana, ahí estaba viendo hoy temprano un tuit de este señor Marco Rodríguez, el de la esta Oficina de Transparencia y Anticorrupción de Casa Presidencial. Es otra de las entidades que ha fallado, ¿verdad? Esta oficina ha estado ensamblada desde hace años y con su mismo funcionario a la cabeza. No encontraron los viajes de Funes, esta oficina de transparencia de Casa Presidencial. No encontraron los viajes de Funes. Nosotros sí los encontramos, ¿verdad? Millones de millones gastados, ¿verdad?, en forma corrupta para parientes viajando por el mundo, etcétera, ¿verdad? No hizo nada. Es otra de las oficinas que ha fallado. Entonces habría que decir, bueno, ¿y esa oficina será que mejor tiene que continuar o mejor será que desaparecerla? Hay que hacer esas preguntas. A su criterio debería desaparecer si no funciona. No soy quien lo va a decir, pero fíjate que viene hoy tuiteando este señor. O sea, ¿qué solvencia puede tener una persona que ha estado en 2 gobiernos manejando el tema de transparencia, en 2 gobiernos de transparencia y anticorrupción, y le han pasado por la cara millones y millones y un montón de cosas y no las ha visto? No puede tener transparencia. Y entonces cuestiona a la fiscalía, ¿verdad?, y dice cosas. Y esta semana viene y presenta una denuncia en contra para que se investiguen fondos destinados a los partidos políticos. Destinados a los partidos políticos, Arena y otros. Sí. Pero no puedes querer o pretender manejar con sesgo las cosas. Hay que ser transparente. No puedes estar queriendo llevar a las instituciones a que mete preso o investigue a Juan, pero no a Pedro. Esta denuncia hay que investigarla. Por supuesto que la vamos a investigar. Pero fíjate bien, esta oficina está ahí, ¿verdad?, enquistada y creada y manejando, digamos, un buen aparataje, pero tú te preguntas, bueno, ¿y qué ha hecho con estos gobiernos estos últimos 2 gobiernos, ¿verdad?, o 3 gobiernos donde se han manejado fondos
en forma irregular, se ha hecho de todo, contrataciones corruptas, directas, sin transparencia, sin procedimiento. Fíjate que se interpone esta denuncia, pero también a mí me gustaría que llegara a esta oficina y me dijera, investigue los fondos que donó Taiwán al final del periodo del expresidente Funes, ¿verdad? Y aparentemente se han manejado en forma irregular. Taiwán, te lo estoy diciendo casi como noticia. Claro, Taiwán, novedad. al final, creo, del periodo del expresidente Funes, hizo una donación que, si no me equivoco, fueron de 38 millones, un poquito más de 38 millones al gobierno de Funes, manejados, ¿verdad?, para unos proyectos en Cancillería, ¿verdad?, por el ex canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. 38 millones, fíjate. Pero estamos investigando qué ocurrió con esos 38 millones. ¿Por qué? Porque más de 10 millones, creo que 10 millones y medio, fueron tirados, sacados de ahí y fueron tirados por instrucciones del expresidente Funes, fueron tirados, ¿verdad?, a Casa Presidencial. Y estamos investigando porque pareciera que se manejó campaña, ¿verdad?, partidaria con esos 10 millones y medio. Entonces, ¿Para el partido? ¿Qué partido? ¿El bueno, FMLN? en eso sí, por supuesto, ¿El que es lo que FMLN? estaban ahí. Entonces, estamos investigando, digamos, no podemos decir, mire, investigue a Juan y no se investiga a Pedro. Entonces yo me pregunto. Y el Movimiento Unidad también, que era el que llevaba la candidatura. Pero esa es otra Al menos cosa. Es una información que también hay que manejar. Esa es otra cosa. Pero te estoy diciendo que ese gobierno al final recibió 38 millones, ¿verdad? Es más, tengo que decirlo, hace una semana aproximadamente, el ex canciller, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Candidato presidencial del Hugo FMLN. Martínez, ha estado siendo interrogado en la fiscalía sobre esos fondos, porque él los pasó a Casa Presidencial. Entendemos, él ha estado dando las explicaciones, pareciera que los fiscales no están conformes, ¿verdad? Pero esos 38 millones que se manejaron de esa forma, estamos investigándolos porque pareciera que más de 10 millones fueron sacados y tirados a Casa Presidencial y sacados del entorno que tenía manejo de relaciones exteriores. Ok, esta es una información nueva, novedosa. Es Ha nueva, estado siendo investigado. pero, No hay pero yo satisfacción. tengo la obligación de decirlo. ¿Sabes por qué? Porque en este país parece que algunos se dan golpes del pecho, investiga a aquel que es corrupto y yo no. Entonces viene y llega uno a ponernos, investiga este partido, investiga a Juan Pérez, ¿verdad? Pero la situación no es así. No podés estar investigando con sesgos, ¿verdad? Creo que la ¿Qué alcance corrupción... podría tener esta investigación de este dinero que se supone son 10 millones que fueron sometidos a la campaña del FMLN? No, estamos investigando. Te Investiga. estoy diciendo que tenemos información que fue pagado en temas de pago de agencias de publicidad, canales. Estamos verificando qué fue lo que se pagó, ¿verdad? Esos fondos no debieron haber salido del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? El ex canciller, el ex ministro de Relaciones Exteriores, en 2 ocasiones, si no me equivoco, ya fue interrogado, pero directamente por este tema. La semana pasada, él ha dado algunas explicaciones y ha entregado alguna información y algunos documentos. Pero no son de la plena satisfacción de decir a los fiscales. Es que la investigación está abierta y hay que seguir investigando. Ok, me voy a hacer una pausa. Regresamos ya, desde luego, un poco hablando de este atraso que hay en la, digamos, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión tiene usted? Y sobre todo también para la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y otros temas por ahí. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así voy a correr en el tiempo porque se nos está yendo, señor fiscal. A ver, este tema de las ICIES, el candidato a la presidencia por el partido Gana, Nayib Bukele, ha estado, desde luego, haciendo gestiones en la OEA y otros planteamientos para lograr una CICI en el país. ¿Cuál es la opinión que tiene usted con relación a esto? Sí. Mira,
yo creo que aquí voy a tratar de hacer un tanto, como decimos comúnmente, yoísta, ¿verdad? Cuando tú hablas de ti o hablas de una institución. Creo que el tema de un organismo internacional no lo voy a descartar o decir que no es necesario. Es importante un sistema de un organismo internacional que apoye, ¿verdad?, a las investigaciones locales de un país. Pero más importante es fortalecer a las instituciones locales, ¿verdad?, a las instituciones establecidas, a la institucionalidad de un país. En este caso voy a tratar de explicarte de la siguiente forma. Mira, cuando yo llegué a la Fiscalía General de la República al inicio del año 2016, ¿verdad?, había muchas voces que decían, mire, traiga a un organismo. Fíjate que mucha gente estaba de acuerdo o decía que sí, de la población, sectores empresariales, sociales, y todos decían que sí, y funcionarios, ¿verdad? Pero de repente empezaron a cambiar de idea, o decían... De postura. De postura. Pero en el caso de un organismo, te lo voy a explicar de esta forma. ¿Es importante? Sí. ¿Es imprescindible? Lo pongo en duda. Porque fíjate bien por qué. Si nosotros nos hubiéramos puesto desde el año 2016 a mi llegada a la Fiscalía a estar queriendo traer un organismo internacional, per se la Fiscalía no lo puede traer. Es un tema de Estado, es un tema del gobierno, ¿verdad?, que tiene que hacer los acuerdos, ¿verdad?, internacionales, los convenios para traer ese organismo a El Salvador. Entonces no era un tema solo de la Fiscalía, porque dicen, mire, la Fiscalía, ¿por qué no trae el organismo? Es que es un tema institucional de Estado, de gobierno, no solo de la Fiscalía. Entonces, si nos hubiéramos metido en ese procedimiento de querer traer un organismo internacional, yo te aseguro, con lo que estoy diciendo, que unas personas estaban y después sí de acuerdo y después cambiaron de opinión, y el debate que se puede generar a raíz de traer un organismo, te aseguro que estuviéramos todavía, estos 3 años, se me termina mi periodo y estuviéramos todavía en la Asamblea Legislativa y con el gobierno discutiendo si traemos o no traemos este organismo, y no hubiéramos hecho nada. Entonces, yo hice algunas de mis consultas. Mira, yo hice consultas con algunos diputados, algunos funcionarios, 10 funcionarios, y algunos me decían que sí y otros que no. El gobierno actual, o el anterior gobierno, pareciera que decía que estaba en desacuerdo. Después empezaron a mover la postura. Es decir, ese debate hubiera durado hasta esta fecha y la Fiscalía no hubiera hecho nada. Estuviéramos hasta este día, hasta esta hora, discutiendo y esperando. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, remangarnos las mangas, apretarnos el cincho, ¿verdad?, y apretar las investigaciones. Con las limitantes de recursos que tenemos. Y con las limitantes de recursos que tenemos, y lo hicimos nosotros. Te voy a poner una postura, o la postura siguiente. ¿Por qué te digo que me voy a poner yoísta contigo en este momento y con el público? Por lo siguiente, fíjate bien, y no es que esté cuestionando el trabajo de la CICIG en Guatemala, ni de la MACHI en Honduras, los organismos millonarios, ¿verdad? Estos son organismos millonarios apoyados por un montón de países que tienen especialistas de todo el mundo con un ensamblaje grande, millonario en estos países, en Guatemala y en Honduras. Pero fíjate bien, el tema es el siguiente. ¿Qué ha ocurrido en Guatemala? Mira, han habido investigaciones de alto nivel fuertes, ¿verdad? Pero hasta este momento, Guatemala, teniendo un sistema, ¿verdad?, como es la CICIG, no ha podido, ¿verdad?, sentar y condenar a una persona, a un alto funcionario, mucho menos a un expresidente de la República. No ha podido, ¿verdad? Es decir, han hecho investigaciones muy buenas, pero ahí están las investigaciones a nivel judicial, ¿verdad? El expresidente Otto Molina, por los casos que está respondiendo, la expresidenta, ahí están, ¿verdad? No han podido someterlos a la justicia que sean condenados. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La Fiscalía de El Salvador, con los pocos recursos que tiene, ¿verdad?, hemos logrado procesar en este momento a 3 expresidentes. El expresidente Francisco Flores, que murió, y después le fuimos, y algunas personas no recuerdan eso, teníamos ensamblado un procedimiento, un proceso en contra de los bienes del expresidente Flores en el juzgado de extinción de dominio, contra todos los bienes de él. Primero. Segundo, ensamblamos un procedimiento, una investigación en contra del expresidente Saca, y el día de ayer fue condenado a 10 años, y tuvo que reconocer
que es corrupto y es ladrón, y ya está condenado. ¿Verdad? Y estamos ahorita procesando a un tercer expresidente, el expresidente Funes, que anda ya muy tranquilamente. ¿Y cómo está ese proceso? Allá ¿Cómo está el proceso en Nicaragua. Pero déjame, me permite terminar la idea. Entonces ya tenemos 3 expresidentes procesados. Ya perdí la cuenta de cuántos alcaldes hemos procesado. Me perdí ya por el número 7. Por narcotráfico, por corruptos. Hemos procesado funcionarios, diputados por enriquecimiento ilícito, toditos los casos que pasaron de probidad. Golpe a la delincuencia y la estructura. Que a mí me decían que esos casos de probidad los archivara. Me llegaron a insinuar varios funcionarios y un par de políticos. ¿Qué hicimos? Ensamblar las demandas civiles. Entonces hemos hecho un trabajo casi igual que Guatemala, ¿verdad? En contra de la corrupción. Y creo, por eso te decía que voy a ser atrevido y egoísta, que hemos ido un poquito más allá, porque ya logramos condenar a un expresidente y en Guatemala todavía no han logrado condenar al presidente. Ahí está el expresidente Otto Molina. Yo no sé si era que está enfermo en realidad o está haciéndose enfermo, pero no lo han logrado condenar. Anoche me estaban llamando 2 personas de Guatemala. Estuvieron tuiteando y después me llamó una de ellas, que posiblemente están viendo si ocupan el mismo mecanismo que ocupamos en El Salvador en el caso del expresidente Saca. ¿Por qué? Porque ayer estaban tuitando que ya tienen 3 años de estar peleando y los defensores en Guatemala, en el caso del expresidente Otto Molina, están metiendo recursos, apelaciones y no dan una. Eso es en Guatemala. Y ahora fíjate en Honduras. No quiero cuestionar el trabajo de la MACH en Honduras, el organismo internacional que está apoyando a Honduras por medio de la OEA. Pero fíjate, ¿qué ha ocurrido? La MACH en Honduras inició su ensamblaje en el año 2016, la misma fecha que yo llegué a la Fiscalía, en el año 2016. Y no tiene nada. Fíjate bien, ¿qué ha hecho la Fiscalía de El Salvador humildemente? Por eso estoy diciendo que voy a ser yoísta, humildemente en El Salvador. ¿Y qué han hecho en Honduras en el mismo periodo? Mira, no han podido procesar ni a un expresidente, ¿verdad? No estoy cuestionando, estoy diciendo lo que conozco. Han hecho creo que 3 investigaciones con la Fiscalía de Honduras, 3 investigaciones o 4 creo, han investigado y procesado a una ex primera dama. O sea, no fueron a procesar al expresidente, sino que a la ex primera dama. Han procesado a unos diputados que creo que todos se los sacaron con medidas y otros casitos ahí. Es decir, no somos injustos en venir a calificar muchas veces el trabajo de las instituciones como la Fiscalía de El Salvador y no comparamos con otros organismos. Es decir, yo creo que en El Salvador, en el mismo periodo de los 2 años y medio, casi 3 años que tiene la MACH en Honduras, hemos hecho un trabajo más concreto y procesamiento de alto nivel en El Salvador. Me queda claro. Pero te termino la idea. ¿Qué significa entonces? Que lo que necesitamos es fortalecer las instituciones locales. O sea, no descarto el que quiera traer un organismo internacional que lo traiga para que ayude a fortalecer y combatir la corrupción. Pero hay una equivocación en pensar que un organismo internacional va a venir a resolver la situación en un país. ¿Por qué? Porque la investigación la puede hacer per se la Fiscalía General de la República local, en este caso nosotros, pero el problema no está solo en la investigación, sino que el problema real está en el sistema de justicia. ¿Ya? Está en los tribunales. Si no se trabaja en la depuración, en mejorar los tribunales para aplicarle la justicia a las investigaciones que se puedan hacer, no se puede lograr, está complicado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Guatemala? ¿Verdad? Que han hecho buenas investigaciones, los tienen en los tribunales. Pero se caen en los tribunales. Se caen o en Honduras y no han logrado condenar. Okay, me queda claro. Eso es importante. Entonces, quiere decir entonces que tenemos que fortalecer el sistema de justicia. Nosotros hace unas semanas iba a ir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora General, la presidenta del CNJ y otros funcionarios, íbamos a hacer una visita que no se realizó a Guatemala, a ver los tribunales de acto impacto. ¿Por qué? Porque los tribunales de acto impacto en Guatemala conocen los grandes casos de corrupción. ¿Cuál es el problema que tenemos en El Salvador? Que la Fiscalía está queriendo hacer todo su trabajo y hacer las cosas bien, investigando los altos niveles de corrupción y las personas empoderadas, política y económicamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando llevamos los casos a los tribunales, en realidad siento que es demasiada temblazón que tienen en los tribunales. Mira, si para el caso Funes te voy a contar una infidencia.
Para el caso Funes recibí hasta llamadas de jueces y tengo hasta por escrito que no le fuera a llevar ese caso a ese tribunal. De por miedo. Pues no, argumentando volúmenes de trabajo y otras cosas. ¿Cómo te puedes imaginar que nosotros vamos a estar desgastándonos en casos tan grandes, en investigaciones fuertes, que nos tardemos 1 o 2 años y no hayamos dónde presentar los casos, ¿verdad? Porque no hay una respuesta concreta. ¿Qué te dice entonces? Que pareciera ser que la Fiscalía sí se preparó y tomó la decisión de su rol y investigar estos casos, pero pareciera que el sistema no estaba preparado para recibir estos casos de alto nivel. Ok, voy a hacer la pausa última que me están pidiendo y regresamos un poco con las conclusiones de los temas que todavía nos quedan pendientes sobre la mesa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Las redes sociales están desde luego inmensas de muchas preguntas como tal, pero quizás un poco a manera de ir concluyendo, la opinión suya con relación al tema del atraso para la elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es, fiscal? Bueno, mira, yo tengo que decirlo como ciudadano, pero también no me puedo despojar de mi calidad de funcionario. Yo considero que esta situación no debiera estarse dando, ¿verdad? Mira, no puede ser que en el país, en El Salvador, en este momento existe ese vacío. Creo que en este momento lo que está ocurriendo es prácticamente que se está rompiendo con la institucionalidad en la República de El Salvador. Se está rompiendo. Creo que el Estado de Derecho en este momento y la institucionalidad está lesionada por el vacío que tenemos de no tener una sala de lo constitucional. Tengo que decirlo claramente. No debería de estarse dando. Reconozco que los diputados se tomaran un tiempo determinado para escoger los mejores funcionarios, los mejores magistrados, pero esto de alguna manera paralelamente está lesionando la institucionalidad del país y el Estado de Derecho. Fiscal, está a cuatro meses para concluir también su periodo. ¿Cómo lo ve en cuanto a su reelección? Sí, bueno, fíjate que yo creo que estoy pensando en forma positiva. Reelegirse. Estoy pensándolo en forma positiva y podría ser que busque la reelección. Porque ¿sabes qué? Mira, hemos hecho estos casos de corrupción no son los únicos. Si aquí hemos atacado como Fiscalía el crimen organizado, ¿verdad? Narcotráfico. Mira, si es que yo tengo que decirlo claramente, no lo quería mencionar, pero es que la Fiscalía de El Salvador y el fiscal general actual le ha declarado la guerra a los corruptos y a los pandilleros. Les estamos declarando la guerra a los corruptos, sinvergüenzas y a los pandilleros, ¿verdad? Hay 2 factores que están incidiendo en la población salvadoreña. ¿Cuáles son? Las pandillas están lesionando los derechos de las personas. Las pandillas, la gente ya honrada ya no aguanta. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Fiscalía? Estamos operativizando grandes investigaciones contra las pandillas, pero también estamos atacando la corrupción, ¿verdad? Los corruptos y los pandilleros están afectando y están postrando a este país, ¿verdad? Por eso estamos declarándoles prácticamente la guerra a los corruptos y los pandilleros. Y si tú te fijas, últimamente estamos haciendo grandes operativos. Nada menos, hoy en la madrugada estamos operativizando, tratando de limpiar Santa Lucía, la colonia Santa Lucía. Hemos girado como 140 órdenes de captura. Estamos operativizando la colonia Santa Lucía. Hemos hecho capturas por Matasano, por Ilopango y en otros lugares. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar una respuesta a la población honrada, es lo que estamos haciendo. Y en el tema de corrupción, también estamos atacando la corrupción, porque la corrupción, ¿verdad?, provoca desigualdad social. Pero, fíjate bien, tú me haces esa pregunta, mira, nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien. Creo que en este tema de corrupción y en estos casos que hemos procesado algunos funcionarios, hemos determinado un antes y un después en la aplicación de la ley y la justicia en este país, con estas condenas y estos procesamientos grandes que estamos haciendo. Un antes y un después en la aplicación de la ley y la justicia en la República de El Salvador. ¿Y cree que los partidos políticos estén, digamos,
viendo ese horizonte de reelección en su trabajo? No, no lo sabría decir. La última palabra, tú sabes que los partidos políticos, ellos tienen su propio criterio, pero ese es un tema aparte, ¿verdad? Que ellos deberán hacer sus evaluaciones. Nosotros hemos hecho, mira, el periodo del fiscal general en El Salvador. Lo ha hecho independientemente sí, de afectar claro. los intereses Mira, de uno del otro, ¿a qué ha sido parejo a su criterio? La fiscalía no ha sido ni hacienda ni finca de nadie, ¿verdad? En este periodo mío, ¿verdad? Hemos trabajado coherentemente, objetivamente, independientemente. Nos pueden cuestionar y nos pueden decir muchas cosas, pero la Fiscalía no ha sido manipulada como estaba siendo manipulada en periodos anteriores. El candidato a la presidencia por el Partido Gana es muy crítico de su gestión, Sí. a no ser el Partido Gana. Es que mira, ¿Qué piensa al respecto? no hay ningún problema en que sea crítico hasta la crítica sirve, pero cuando es objetiva está bien, pero cuando tú la buscas por hacer daño no es correcto. Pero mira, es que el tema cuando tú no haces nada, nadie te dice nada, pero cuando tú haces cosas, por supuesto, como decía Quijote y Sancho, decía, mire, pues sí, ahí están ladrando los perros, pues que ladren porque vamos caminando y vamos haciendo camino. Si un árbol, digamos, no tiene frutas, no le tiran pedradas. Si alguien no hace nada, pues no le cuestionan. El mejor termómetro incluso del ataque que puede recibir una fiscalía, un ministerio público y un fiscal general es que lo ataquen, que le tiren pedradas, porque está haciendo algo y no está gustando. Pero también yo reconozco el tema que hay población honrada, correcta, y la ciudadanía también está con nosotros, está felicitando. Mira, yo casi permanentemente recibo notas, ¿verdad? Decenas de notas y cartas de agradecimiento de la ciudadanía. En la calle el ciudadano honrado se me acerca y me dice, fiscal, siga, ¿verdad? Sabemos que está siendo amenazado, que tiene peligro, pero por favor siga trabajando, meta presos a los corruptos, los ladrones, los pandilleros, los narcotraficantes. Recibimos cartas, correos de todo tipo felicitando nuestro trabajo, no solo recibimos cuestionamientos. Mira, acá me mandan estampillas de Monseñor Romero, mira, ¿verdad? Ahora casi ya a punto de ser santo, declarado santo. Mira, me mandan escapularios, me mandan de todo, me mandan cartas, mira, me mandan una gran cantidad. Eso significa que es un aliciente a nosotros porque nos está dando la guía que la ciudadanía honrada está reconociendo nuestro trabajo. ¿Por qué deben reelegirlo los partidos? Si me permites 10 segundos, te voy a decir, mira, para que vean, no lo estoy diciendo para jactarme, lo estoy diciendo para que se vea que así como nos atacan también hay ciudadanía honrada que reconoce nuestro trabajo. Esta carta es de una ciudadana, he recibido como 15 cartas del extranjero en los últimos mes y medio. Esta es de una ciudadana, hoy en el mes de julio, mira, de una ciudadana, de una residente en Miami. Dice, señor fiscal general de la República de El Salvador, Douglas Meléndez y staff, dice, deseo darle las gracias por todo el trabajo que están realizando en mi país. Son unos tiempos duros, de verdad están haciendo historia. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. En nombre de todos los compatriotas, que el Señor, dice, los proteja. Ustedes están haciendo un gran trabajo y hay miles de personas, así como miles de gracias a todos ustedes. Son únicos, gracias, dice, desde Miami, Florida, muchas gracias. Aquí está julio tal del 2018 y aparece el nombre de la persona. Es una persona del departamento de Cabañas. Quiere decir entonces que de alguna manera estamos haciendo nuestro trabajo y la gente lo está reconociendo. ¿Y esa es la mejor carta para pedir la reelección a los partidos? Pues no lo sé, porque los partidos tienen su evaluación, ¿verdad? Los políticos tendrán que hacer su propia evaluación y su propio, digamos, análisis en su momento. No hemos llegado todavía a ese punto, tenemos, digamos, algunos días todavía. Lo que sí sé decir es que nosotros hemos tratado de hacer y estamos haciendo las cosas de conformidad a la ley. Estamos haciendo, los fiscales están trabajando, un agradecimiento a los fiscales fuertemente. Tenemos recursos limitados y aún con esos recursos limitados estamos haciendo cosas que en el pasado no se han hecho en la Fiscalía General de la República y aquí. Creo que es un llamado a la población. Nuestro país está pasando por situaciones complicadas, no tenemos sala de lo constitucional, estamos en este momento en un debate próximo a las elecciones. Creo que hay que tener prudencia, hay que tener un poco de calma. La ciudadanía debe reclamar sus derechos, pero también debe de apoyar a las instituciones y a lo que estamos tratando de hacer las cosas bien. No debe dejarse sorprender la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía
se le mandan mensajes en redes sociales de temas falsos, difamatorios. No se debe dejar sorprender a la ciudadanía. El tema de la corrupción, que es el que hemos tratado esta mañana, es un tema que no depende solo de las instituciones como la Fiscalía. Es un tema, el combate a la corrupción es una responsabilidad de todos. Gracias. Confieso que se nos quedaron varios temas todavía en el camino sobre el duro golpe a la delincuencia que ha venido dando también en el caso de la Fiscalía, ustedes junto con las autoridades policiales, pero vamos a tener más tiempo y más adelante para seguirlos abordando. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haberme Muchas gracias, Ernesto. Creo que nos da la oportunidad de explicar un poco qué es lo que estamos haciendo, el tema de los casos, las dudas que pueda tener la población. El tema legal no es fácil de explicar, pero creo que es importante que la población esté atenta al trabajo de los funcionarios y de las instituciones. Interesante. Gracias por habernos acompañado. No, a ti, muchas gracias. Y éxitos en sus labores. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.